Hola, me llamo John, estoy ahora mismo en Costa Rica, llevo ya varios días visitando este país y ahora mismo me encuentro en la península de Osa, específicamente en Agujitas del Drake, en la parte de Bahía del Drake, junto al Parque Nacional del Corcovado. Si estáis planeando un viaje por Costa Rica, es probable que os planteéis venir a esta zona del país y no me extraña porque es una de las zonas más, para mí, imprescindibles. Tiene muchísimo que ofrecer, sobre todo a nivel de naturaleza, de fauna, que al final es lo que es Costa Rica, pero es que aquí no llega tanto turismo como a otras partes del país, entonces lo hace un sitio más exclusivo y un sitio mucho más apetecible, al menos en mi caso, para visitarlo. Hemos estado varios días adentrándonos aquí en Bosque Primario, haciendo 1000 rutas por zonas súper poco transitadas. De hecho, en muchos de esos sitios hemos tenido que ir abriendo el camino a través, rompiendo ramas, poco menos que ir yendo con el machete. Si no, mirad los vídeos de esta serie y lo comprenderéis. Pero bueno, en definitiva, es un lugar que es un imprescindible si os gusta la naturaleza. Así que si os estáis preguntando si es posible venir aquí de manera más o menos factible, poder encajarlo en un planning de 12, 15, 20 días, aquí estoy yo para contaros un poco que sí que es posible. Porque yo cuando estuve haciendo el planning veía mucho que era complicado el llegar, que requería muchos días, que si venías un par de semanas no merecía la pena por el tiempo que conllevaba, pero la verdad a mí era un sitio que me apetecía muchísimo venir y al principio lo descarté, pero luego es que dije no, sí o sí quiero venir, entonces busqué la manera. Así que os voy a contar 3 maneras en las que podéis venir hasta esta zona, en este caso a Bahía del Drake y en general a lo que es el Parque Nacional de Corcovado. Una manera muy rápida para ir, por ejemplo, desde San José o otros puntos del país es mediante avioneta. Hay unos pequeños aeródromos dentro de lo que es la península de Osa, dependiendo de qué puntos queréis llegar, pero obviamente es la manera más cara. Es la manera más rápida porque os vais a ahorrar 5 o 6 horas de coche para llegar hasta aquí, pero obviamente pues os va a requerir mucho más dinero, pero igual os puede compensar. Otra manera es venir en coche hasta aquí. Es posible. Recorrer todo lo que es la península y llegar hasta la zona de, por ejemplo, de Agujitas, son fácilmente 30-40 kilómetros en coche ya una vez entrados en la península. Y es un camino que no es muy sencillo. Para empezar necesitaréis un 4x4 o un monovolumen y tener mucha confianza en haber recorrido estos caminos, porque sobre todo si en esa época seca, el camino ya poco a poco lo van asfaltando y la mayoría de ríos que antes había que ir vadeando, o sea, ir cruzándolos, ahora tiene puentes, entonces eso es una facilidad. Creo que todos los ríos ya tienen un pequeño puente para poder cruzarlo. Quitando eso, gran parte del camino sigue estando sin asfaltar, sigue siendo un camino de tierra y tiene algunas pendientes bastante pronunciadas. Hay algunas zonas que son cuestas al 70% de pendiente. Puede dar una falta de confianza o que os suponga un pequeño estrés el conducir hasta aquí. Si venís, esto os lo estoy comentando si venís en época seca, principalmente diciembre, enero, febrero, marzo, abril. La tercera opción, que es la que hemos elegido nosotros, a pesar de tener un monovolumen, es venir en barca. ¿Cómo venir? Venís en coche hasta Sierpe. Sierpe es una pequeña localidad que está aquí a la entrada de la península de Osa. Para llegar hasta ahí es muy sencillo, todo lo que es la carretera a lo largo del Pacífico de Costa Rica está perfectamente asfaltada, está en condiciones excelentes, y para llegar hasta el Sierpe, si buscáis Sierpe o Sierpe Ferry, os va a salir en Google Maps, en Waze o en cualquier otra aplicación de navegación, y va a ser muy sencillo porque ya os digo, está el camino perfecto, podéis venir en cualquier tipo de turismo. Una vez lleguéis a Sierpe, os van a dar indicaciones, poned en la zona del ferry, pero bueno, es tan pequeño que de la misma os van a dar indicaciones y os señalarán diversos parkings donde podéis dejar el coche las noches que haga falta. Luego tendréis que pagar por cada noche que dejéis el coche en ese parking. Por ejemplo, cada noche suele ser alrededor de entre 4.000 y 6.000 colones, dependiendo de cuándo vengáis. E incluso sale más rentable que la gasolina que os puede suponer venir hasta aquí, y sobre todo el estrés de que no se os estropee el coche en el camino, tanto de ida como de vuelta. Porque una vez aquí no lo vais a necesitar para nada, porque todo es una distancia muy pequeña y si os adentráis van a ser ya en excursiones guiadas y os van a llevar. Y por cierto, aquí los horarios para ir hasta Agujitas, el barco que sale a las 11:30 de la mañana y otro que sale a las 4 de la tarde, que es el que nosotros vamos a coger. O sea, que no vengáis a una hora random esperando que vaya a haber un barco. Igual si cogéis uno privado va a salir mucho más caro, pero igual lo encontráis. Pero si no, pues habláis con lo normal, como hemos hecho nosotros, lo podéis hacer aquí directamente, pero si no, contactáis con el hotel con el que os alojéis ahí en Agujitas o en general en el Parque Nacional y les decís que os reserven un hueco en el barquito. Si venís en temporada normal no habrá problema. Y nada más, eso, que hace muchísimo calor, hace más de 30 grados, así que venid con mucha crema solar, con protectores. El barquito tiene un techito, o sea que os va a cubrir, pero
donde llega el barco allí, en Agujitas, es al agua. O sea, os bajáis en el agua y os llega por encima de los tobillos, así que poneros los escarpines o unas botas de agua. Vais a tener que pagar en metálico 12.000 colones o 20 dólares. Siempre mejor colones, la moneda local, porque en el cambio salís perdiendo. Esto lo vais a tener que pagar cuando embarquéis, así que tenerlo en mano, porque si vais con la mochila grande, la mochila pequeña, os lo van a meter como en una especie de cajón que tienen en la parte delantera del barco, y ya se va a sepultar en maletas y ya no vais a poder recuperarlo y va a ser imposible que paguéis en el barco y tener que hacerlo después, es un coñazo. Entonces tener el dinero en mano y se lo dais según subís y ya está, os ahorráis todos los problemas. Si estáis pensando en venir, no lo dudéis, hay 1000 actividades para hacer y es un sitio único porque viene poquita gente y es un sitio impresionante. Los pagos aquí dentro, no hay cajeros en Agujitas, entonces es posible que en las excursiones os hagan pagar en metálico, traerlo en metálico, porque como pagáis en tarjeta os pueden cobrar un 13% de sobrecoste de pagar en tarjeta. Entonces es muy importante que traigáis bastante dinero en metálico para poder pagar los gastos de aquí. Hay otros tantos sitios, restaurantes que podéis pagar en tarjeta y no hay problemas, o los hoteles. Pero los tours es posible que os lo cobren en metálico y si no con el sobrecoste. Entonces simplemente tenedlo en cuenta. Para más cosas, información, si queréis ver más o menos cómo son los senderos, las rutas que se puede hacer aquí en los bosques, ya tanto San Pedrillo, que es para mí el principal, el más salvaje, de más naturaleza, mirad mis vídeos. Ahí tendréis toda la información de cómo fue nuestra ruta de 2 días, 1 noche en la selva. A nivel de fauna y tal no se ve apenas, bueno, se ven bichos y tal, pero nada de lo igual de lo que puedes esperar, como tapires, coatís y tal, que se pueden ver en la estación de Sirena, sino que esta es más la espectacularidad de lo que es el camino. Ya habéis visto que es bastante técnico en algunos momentos, subidas bastante empinadas, bajadas técnicas, muchísima humedad, muchísimo calor. La selva muy salvaje, o sea, toda muy densa, hay que ir cortando en algunos momentos, entonces pues os tiene que gustar este rollo. O sea, si os gusta este tipo de aventura, ir un poco a lo extremo, tampoco es extremo realmente, o sea, hemos venido gente muy normal, simplemente estar físicamente un poco activos y os gusta este rollo, pues os va a encantar. Si no, si queréis algo más tranquilito, ver animales y estar más relax, os recomiendo que vayáis a la estación Sirena. Y ya, esos son 4 kilómetros en 4 horas, o sea, se va muy tranquilito y se ven bastantes animales que están habituados. Hasta aquí el vídeo. Cualquier comentario, duda, pregunta que tengáis sobre la zona de Corcovado, península de Osa, dejadmelo en los comentarios, me escribís por Instagram a Jon Ruiz con 2 zetas y yo no tendré ningún problema en contestaros, todo lo contrario, me encanta poder ayudar a la gente, así que no lo dudéis, que disfrutéis del viaje si venís aquí y como siempre en Costa Rica, pura vida.